escuchan desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, quiero recordarles que nos quedan tan solo 13 días para Sin Fronteras. Buenos días, iglesia. La verdad que es un verdadero privilegio el darles la bienvenida este día domingo, que por misericordia de Dios nos pudimos levantar un día más. Y queremos darle una calurosa bienvenida, un fuerte abrazo, hermanos, como familia. Y bienvenidos a su iglesia, Iglesia de Cristo Internacional en Guatemala. Y para eso vamos a darle el primer lugar a Dios a través de una escritura. Y dice en Mateo 7:24, Jesús dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Gracias. Por medio de esta escritura podemos entender que el mensaje de Dios viene del oír su palabra y ponerla en práctica, y obtener su sabiduría para ser prudentes en cada momento o circunstancia que estemos pasando, para así tomar buenas decisiones que estén basadas en Dios, que es nuestra roca, y no poner nuestra confianza en cosas que son pasajeras. Hermanos, pensemos dónde estamos poniendo nuestra confianza, en la seguridad de Dios o en la seguridad del mundo. Gracias. Amén, gracias, Sonia. La verdad que veo la misericordia de Dios, que siempre Él nos pinta dos escenarios y que nos hace ver realmente lo que a nosotros nos conviene desde su perspectiva. Nosotros nos identificamos muy bien en una relación de más de 3 décadas ya, por la misericordia de Dios, y hemos entendido que realmente no es de ninguna manera el vivir de manera insensata o necia. Y eso significa poner nuestra confianza, nuestra esperanza en cosas que son puramente aparentes, temporales, que realmente no rinden fruto, que no glorifican a Dios y que son todas temporales, ¿verdad? Una relación, trabajo, deporte, cualquier hobby, ¿verdad? O tal vez dedicándonos más, enfocándonos más en nosotros mismos que en otras personas, o en hacer crecer nuestra relación. La verdad que es poner nuestra relación o nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia en cualquier cosa que no sea Jesucristo, realmente es ponerla sobre la arena. Y realmente, como dice al final de esta escritura, es un desastre, es una vida de frustración, una vida que carece de sentido, una vida que realmente no vale la pena ser vivida, ¿verdad? Una vida carente de sentido. Y llegando a la iglesia, estudiando su palabra, hemos entendido hasta este momento, y realmente vamos cada vez más convencidos de que la verdad es poner nuestra vida firmes en la roca, que es Jesucristo. Ahí tendremos solidez, fortaleza, ánimo, consuelo para seguir adelante. Ahí tenemos esperanza, tenemos futuro, no solo para esta vida, sino para la eternidad. En los problemas de salud, problemas financieros, problemas de trabajo, problemas de negocios, problemas de diferencias entre nosotros, los llevamos a la cruz del Calvario cautivos, y entendemos que ahí podemos seguir adelante. Nos caemos, levantamos, nos caemos y nos levantamos, porque estamos parados seguramente en ese cimiento sólido, que con prudencia es una decisión personal, ponerlo en la cruz del Calvario, llevar todos nuestros problemas a la cruz, y la base de toda nuestra vida que sea Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces eso le da firmeza a todo lo que hagamos, y podemos enfrentar las circunstancias con la esperanza, ya no en nosotros, ya no en las circunstancias, la familia o el entorno, sino nuestra esperanza en Jesucristo. Entonces vamos a orar ahorita para que Dios bendiga el servicio. Amén. Amado Padre que estás en el cielo, Dios, gracias por todo tu amor, tu misericordia, Dios. Padre, gracias porque se llegó este día donde podemos congregarnos virtualmente, Dios. Gracias por la tecnología,
Gracias por todos los preparativos para el programa de esta reunión, Señor. Te ruego tanto, Señor, que la palabra, tu palabra que escuchemos esta mañana a través de la clase de Alex, Dios, sea una semilla que caiga en buena tierra. Señor, quita cualquier distractor, Dios, que la comodidad de estar en nuestras casas no nos dé el permiso, Dios, para distraernos, Dios, en el mínimo detalle, poner el 100% de atención. Por favor, abre nuestra mente, expande nuestro corazón y ayúdanos, Dios mío, después de ello a reflexionar y tomar decisiones en base a tu mensaje, Señor. Por favor, Señor, quédate al control de todo el servicio. Llévate tú todo el honor, toda la gloria y la honra, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque sabemos, confiamos, Dios, que en Él, Padre, podemos vivir confiados en esta vida y en la eternidad, Señor. Sí. En su nombre, Padre, el nombre más maravilloso sobre la faz de la tierra, Jesucristo, te oramos y agradecemos, Señor. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Porque nunca falla tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Tierra, tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra, tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo,
mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, en ti canta la canción, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios.
todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Muy buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan. Quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de poder compartir la Santa Cena. Para eso quiero que me acompañes a una escritura que está en Gálatas 2:20. Yo la estaré leyendo en la traducción lenguaje actual. Dice: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Amén. Este es Pablo hablando. Pablo nos dice por medio de esta escritura que su antigua naturaleza había muerto en la cruz junto con Jesús. Pablo, antes de su conversión, era una persona que perseguía a la iglesia, era una persona que maltrataba a los discípulos, incluso estuvo en la muerte del primer mártir, Esteban. Más adelante Pablo nos dice: y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Pablo había entendido que ese hombre antiguo, esa naturaleza antigua, había muerto, y que ya su vida no le pertenecía, que ya su vida de ahora en adelante iba a pertenecer a Dios, iba a pertenecer a Jesús, que Jesús iba a vivir dentro de él. Pablo sabía que todo lo que él había hecho no merecía perdón, no merecía que lo amaran. Pero más adelante podemos ver: y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Pablo entendió que el amor que Jesús tuvo hacia él fue un amor tan grande. No es fácil que alguien ame a un asesino, o que ame a una persona que haya hecho tanto daño, o que lo haya perseguido. No es fácil amar a nuestros enemigos. Pero Pablo había entendido que Jesús lo amó a pesar de sus pecados, a pesar de sus fallas. Pablo había puesto su confianza en el Hijo de Dios, había puesto su fe en Jesús. Y más adelante dice: y quiso morir para salvarme. Pablo también había entendido que no cualquiera persona podía dar la vida por otra persona, que el amor más grande que uno puede dar es entregar su vida en beneficio de otra persona. Pablo entendió el amor, la magnitud tan grande de lo que significa la cruz de Jesús. Yo veo la vida de Pablo y veo mi vida también. Veo cómo Jesús me ha salvado, veo cómo Jesús me ha amado, veo cómo Jesús me ha dado un propósito.
Gracias a la cruz de Jesús, gracias a Dios que entregó a su único hijo a morir por mí. Es un regalo inmerecido, pero veo el amor y la magnitud de ese perdón que Dios me dio por medio de su hijo, para yo poder tener una nueva vida, para yo poder tener un nuevo propósito, una nueva esperanza. Antes yo no tenía propósito, yo vivía por vivir, yo me gloriaba de las cosas materiales, pero al entender la cruz, al entender ese amor, he visto cómo Jesús ha hecho todo por mí. Gracias a Él tengo una nueva vida, gracias a Él puedo ser un hombre diferente, un esposo diferente, un hermano diferente, un amigo diferente. Hermanos, en este día yo quiero que valoremos juntos la cruz de Jesús, que lo llevemos siempre a diario en nuestras vidas. A que ahora que vamos a tomar la Santa Cena, que meditemos en nuestras vidas, que meditemos en la cruz de Jesús, que meditemos en ese amor. Acompáñenme a orar para que Dios tome control de la Santa Cena. Muy buenos días, Señor Todopoderoso. Quiero agradecerte, Padre, por darnos la oportunidad, Padre, de poder, Padre, siempre recordar la cruz de tu Hijo Jesús, Señor. Padre, bendice el jugo y el pan, Padre, que representan, Padre, la sangre y el cuerpo de tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder valorar siempre ese amor inmerecido, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder, Padre, dejar que Jesús viva en nuestras vidas siempre, Dios. Poder ser ese ejemplo en nuestros hogares, Padre, en donde estemos, Señor. Toma control de todo, toma control de la reunión. Y gracias, Padre, por todas las personas que están aquí, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Y todas estas cosas te lo oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que tengan un buen día. Un fuerte abrazo a la distancia. Razón de vivir, dijiste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso
eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar, y es por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Jesús es el Señor. Jesús es el Mesías. Jesús, el Príncipe de Paz. Jesús es el Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es mi esperanza. Jesús es la luz en mi camino. Jesús es mi consuelo. Jesús es mi guía. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Jesús es mi mejor amigo. Muy buenos días, hermanos, amada iglesia. Es muy especial poder estar esta mañana dirigiéndome a ustedes, ya que se me ha dado la oportunidad de poder dar el mensaje de este domingo. Agradezco mucho a Dios porque nos da el privilegio de congregarnos por este medio, aunque estamos anhelando el poder reunirnos pronto. Sabemos que ese momento se acerca y estamos preparándonos para todo ello y también orándole mucho a Dios para que Él nos permita que todo esté listo para que como pueblo de Él, como iglesia, como familia, podamos volver a disfrutar de esa oportunidad de compartir juntos como hermanos. Quiero pedirles que me acompañen en una oración para poner en las manos de Dios el mensaje de esta mañana. Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, porque el día de hoy nos permites aprender de ti a través de este medio. Quiero rogarte, Señor, que por favor nos ayudes, Padre, a poner atención al mensaje que hoy tienes para nuestros corazones, que seas tú el que está hablando, Dios, que no sean las palabras de un hombre, sino tus palabras, Señor. Hazme solo un instrumento para poder transmitir el mensaje que tú hoy quieres que cada uno de nosotros podamos escuchar. Y también te oro, Padre, una forma especial para que continúes, Dios, protegiendo, cuidando, Dios, a cada uno de mis hermanos. Provéeles, Dios, todo lo necesario, prospérales en todas las áreas de sus vidas, fortaléceles en su fe, en su amor, en su constancia, Señor. Y Padre, también ayúdanos a prepararnos para ese momento cuando podamos como iglesia poder congregarnos una vez más físicamente. Te damos gracias por todo tu amor, por todas tus bondades, Señor, y todo eso te lo quiero poner en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ya Paulo y Edwin nos han estado enseñando un poco del inicio del Evangelio de Juan, ya que en ese Evangelio estamos basando las clases para este mes. Y bueno, este trimestre también, como lo comentamos, estamos hablando sobre Jesús y su iglesia. Y pensando en el tema de hoy, realmente me ponía a pensar en muchas de las cosas que quizás podríamos sentir que hemos perdido en este tiempo a través de la pandemia, por motivos de restricciones,
por motivos de la cuarentena. Y hay muchas cosas que podemos pensar que de nuestra vida que comúnmente solíamos hacer, solíamos desenvolvernos de cierta forma, hoy ya no lo tenemos de la misma manera. Pero también me ponía a pensar que depende mucho de nosotros el asegurarnos que hay otras cosas que son indispensables para la vida y que no podemos nosotros perderlas, y que aún en medio de estas circunstancias podemos seguir practicándolas y que son importantes, son esenciales para el desarrollo de nuestro cristianismo y también para el desarrollo de nuestras relaciones como hermanos y para poder alcanzar a otras personas para Cristo. El título de la clase del día de hoy es Conversaciones sinceras. Conversaciones sinceras. No sé tú, pero algo que llena mi corazón constantemente es el poder tener conversaciones sinceras con personas. Todos podemos llegar a tener todo tipo de conversaciones. Hay todo tipo de conversaciones donde podemos hablar de cosas, circunstancias, situaciones, inclusive cosas que no tienen tanto sentido, conversaciones para reír, conversaciones para llorar, conversaciones de todo tipo que tú y yo podemos tener, pero las que realmente marcan más el proceso de nuestra vida y de nuestro desarrollo son esas conversaciones donde podemos ser sinceros, tanto para poder expresarnos, pero también para poder escucharnos. ¿Y qué tiene que ver esto con Jesús y su iglesia? Yo creo que Jesús fue alguien que mantuvo constantemente conversaciones sinceras con las personas. No necesariamente lo comprendieron siempre, no necesariamente entendieron lo que Jesús quería decirles o enseñarles, pero Él tomó la decisión de ser alguien totalmente sincero con cada una de las personas que tuvo la oportunidad de conversar y de comunicarse. Y lo vemos en los evangelios. Y vemos también que es uno de los patrones y uno de los principios que Él deja para su iglesia. Cada persona que se acercó a Jesús podía salir tal vez pensando, esto no era lo que quería escuchar, yo esperaba que me dijera otra cosa, pero nunca iban a poder salir diciendo, Él no me fue sincero o Él no me dijo la verdad. Realmente Jesús fue alguien que desarrolló ese tipo de conversaciones. Por lo tanto, si bien es cierto, hubieron muchas personas que no comprendieron a Jesús, también hubieron muchos que se quedaron a su lado. Y aquellos que lograron comprender el impacto de ese tipo de conversaciones, sus vidas fueron cambiadas, fueron transformadas de gran manera. Así que espero que lo que hoy vamos a hablar pueda servirnos para poder desarrollar y poder crecer en este tipo de conversaciones, que no importa hoy el momento que estemos viviendo, tú y yo podemos disfrutar de ellas. Dichoso aquel que tiene este tipo de conversaciones en su vida. Y qué desdichado aquel que se está perdiendo la oportunidad de conversar con otros de una forma sincera. Así que quiero pedirte que vayamos a 1 de Pedro 2:22. 1 de Pedro 2:22, y quiero tomar este versículo como una referencia, algo que dice acá esta escritura de Jesús, de quién era Jesús, cómo era Jesús. Bueno, pues esta carta, la autoría se le da al apóstol Pedro, y que uno de los mejores personajes de la Biblia para poder expresarnos, comentarnos, hablarnos sobre cómo era Jesús, alguien que vivió con Él, que compartió con Él, que escuchó los mensajes de Jesús y que tuvo un sinfín de conversaciones con Cristo. Y dice él, Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Mira, este versículo describe a Jesús de una manera impresionante. Describe a Jesús de una forma pero tan especial, tan peculiar y tan única, que solamente con este versículo Jesús se diferencia de todo ser humano, de todo hombre y mujer en este mundo. Dice el versículo, Jesús no cometió ningún pecado. Eso ninguna otra persona puede tener esa descripción.
se podría decir sobre esa persona lo mismo. Jesús es único, Él nunca pecó. Pero otra de las cosas que el apóstol Pedro expresa acá es que no engañó jamás a nadie. No hubo engaño en su boca. No dijo palabras engañosas o mentiras a las personas. Y eso describe a Jesús. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Cada persona que tuvo la oportunidad de relacionarse con Cristo, lo único que escuchó de los labios de Jesús fue la pura verdad. La pura verdad. Encontró un hombre sincero. Quizás no encontraron al hombre que les iba a decir lo que querían escuchar, lo que ellos deseaban escuchar, pero encontraron sin duda al hombre que les decía lo que necesitaba cada uno escuchar. ¿Acaso no es eso lo que necesitamos también tú y yo? Nosotros muchas veces estamos en búsqueda de conversaciones que nos digan lo que tú y yo queremos, pero realmente, hermano, hermana, amigo que hoy nos estás acompañando en esta transmisión, lo que realmente necesitamos nosotros es conversaciones donde se nos diga lo que realmente necesitamos escuchar, lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestra mente necesita, lo que nuestra vida necesita escuchar. Y si Jesús fue así, Él es el modelo. Él es el modelo que debemos de seguir para poder practicar en nuestra vida estos principios, este tipo y este estilo de vida. Y es el modelo para la iglesia. Si algo tú y yo debemos de encontrar en la iglesia, los unos a los otros, son las oportunidades de tener conversaciones sinceras. Así que hoy quiero hablarte de 3 encuentros que tuvo Jesús con diferentes personajes. Hay tantos más registrados en los evangelios, pero estos están entre las lecturas que hemos tenido en este mes de Juan. Y son 3 encuentros que son muy conocidos, ya los hemos tal vez leído, escuchado en otras clases. Tú en lo personal quizás has visto ya sobre estos temas, pero hoy quiero realmente enfocarme en las conversaciones sinceras que tuvo Jesús con estas personas y cómo esto marcó sus vidas. Conversaciones que desengañan. ¿Qué tal esa conversación con Nicodemo? Lo puedes encontrar en Juan 3, del 1 al 10. Y te digo las escrituras dónde encontrar estas historias o estas conversaciones, porque no vamos a leer cada historia a detalle, puesto que sería muy extenso, pero vamos a enfocarnos en cada una de ellas en puntos muy cruciales. Entonces encontramos a Nicodemo, a este hombre hablando con Jesús. Conversaciones que desengañan. Segundo, conversaciones que liberan. Conversaciones que liberan. La mujer samaritana en Juan 4 del 1 al 42. Es algo extensa esta historia, pero también la puedes leer después y estudiarla más a detalle. Y vemos acá este tipo de conversaciones sinceras que liberan. Y también, tercero, conversaciones que producen fe. Y vemos el ejemplo del oficial del rey, un oficial del rey que se acerca a Jesús para pedir por la sanidad de su hijo. Y eso lo encontramos en Juan 4, del 43 al 53. Entonces, cada una de estas conversaciones sinceras que Jesús tuvo con estos personajes causaron un impacto, hicieron una revolución en sus vidas, y después de esas conversaciones, sus vidas nunca fueron las mismas, nunca fueron iguales. Así que vamos a empezar por la primera conversación. Conversaciones que desengañan. Conversaciones que desengañan. Y es la historia de Nicodemo. Y un versículo clave que puedo encontrar acá está en Juan 3, 7. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Todos tienen que nacer de nuevo. Y realmente Nicodemo salió ese día de esa conversación con Jesús con un mensaje muy claro. La importancia de empezar una vida nueva. La importancia de nacer de nuevo. Nicodemo podía tener tantas cosas, creer tantas cosas, pero le hacía falta lo más importante, empezar de nuevo en su vida. Y cuando tú y yo leemos un poco de la historia en Juan 3, del 1 al 10, vamos a leer un poquito, dice, había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces, si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
vamos a ver aquí un poquito, conversaciones que desengañan. Y una de las cosas que puedo comenzar viendo yo acá es un vacío a pesar del éxito. Nicodemo podría ser considerado en esa época un hombre exitoso. ¿Qué mejor éxito para un hombre que estar en el Sanedrín o ser parte de esa cúpula de líderes que estaban encargados de la enseñanza de los preceptos de Dios, de los mandatos de Dios al pueblo? Y vemos aquí un hombre que definitivamente al pasar por las calles la gente hasta lo reverenciaría y lo respetaría tanto. Pero podemos encontrar aquí un hombre vacío a pesar del éxito. Él estaba engañado en muchas cosas. Quizás aún en medio de esos engaños se le había permitido alcanzar ciertos logros. Y es que no necesariamente por alcanzar logros en nuestra vida significa que no estamos engañados en áreas de nuestra vida. Y Nicodemo lo pudo experimentar. Él se acerca a Jesús y algo que me llama la atención es que dice que fue de noche a buscar a Jesús. Fue de noche a visitar a Jesús. Y claro, se acerca, él tenía miedo de que lo pudieran criticar, juzgar. Muchos de sus compañeros no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Entonces él decide, voy a irlo a buscar, pero de noche. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decidió ir a buscar a Jesús? Porque él sabía, hay algo que me hace falta. Hay algo que no está bien. Hay algo que no cuadra con mi vida. Puedo tener muchas cosas. Puedo haber alcanzado el sueño realizado de todo hombre en la vida. Pero hay algo que me tiene vacío. Y se acerca a Jesús y reconoce que Jesús era enviado por Dios y lo reafirma y se lo expresa porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Realmente él busca a Jesús porque él reconocía que necesitaba llenar ese vacío que había en su vida a pesar del éxito. Hermano, amigo, no nos dejemos engañar como Nicodemo estuvo engañado en ese tiempo, pensando que son las cosas externas, los logros o las circunstancias que alcanzamos las que nos llenan y las que van a hacer que estamos en lo correcto en todo. Inclusive nos puede estar yendo bien en muchas cosas, pero no necesariamente significa que no estoy siendo engañado. No necesariamente significa que estoy en lo correcto. Nicodemo aprendió esa lección ese día. Luego, nacer de nuevo. ¿Y cuál fue la respuesta que obtiene de Jesús? ¿Cuál es la respuesta que obtiene? En 3 ocasiones Jesús le vuelve a aclarar. Jesús le marca y le dice, debes de nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. En 3 ocasiones Jesús se lo vuelve a remarcar y le dice, no puedes seguir viviendo de la forma en que estás viviendo. Necesitas nacer de nuevo. No te extrañes, dice, que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Inclusive le dice, te aseguro de que todos tienen que nacer de nuevo. Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo escuchó lo más sincero que podía escuchar en su vida ese día. Jesús no vino y lo elogió, no abordó los logros que Nicodemo había alcanzado. Jesús vino y le hizo saber, estás vacío porque no has nacido de nuevo. Y puedes hacerlo, puedes nacer de nuevo. Y luego le dice ser enseñado para poder enseñar. Es el tercer punto en esta conversación. Vacío a pesar del éxito, nacer de nuevo y ser enseñado para poder enseñar. Dice que el viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido no sabes dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu, le dijo Jesús. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿y cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Y ese día Nicodemo tuvo que venir y salir, me imagino, avergonzado en cierto aspecto, reflexionando y pensando, entonces todo lo que yo creía o pretendía saber, cuando algo tan básico para poder seguir a Dios, algo tan básico para poder seguir a Cristo, él no lo entendía. Y era, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo lograrlo? Y a pesar de que Jesús se lo explicaba, a pesar de que Jesús se lo decía, él no entendía cómo poder lograrlo.
¿Cómo poder alcanzarlo? 3 veces se lo enfatiza Jesús y él todavía le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede ser posible? Y Jesús le dice, tú que eres el maestro, tú que eres el que pretende enseñar a otros, ¿no lo sabes? Por eso creo que una de las cosas más importantes en nuestra vida es ser enseñado para poder enseñar. Hermanos, muchos de nosotros a veces cometemos el error de pensar que podemos andar enseñando a todos sin aprender también nosotros. Muchos de nosotros pensamos que la gente me debe de buscar para que yo le diga qué hacer, para yo poderle enseñar. Cuando realmente lo que necesitamos es pensar, ¿cuánto estoy aprendiendo yo? ¿Cuánto estoy aprendiendo a través de las conversaciones? En las últimas conversaciones que has tenido en este tiempo, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido para ti? ¿Has evitado conversaciones porque no te gusta que te enseñen? ¿Evitas conversaciones porque no quieres aprender? ¿O porque crees que ya lo sabes todo y no necesitas escuchar a otros? No cometas ese error. Todos necesitamos ser enseñados para poder también un día enseñar a otros. Ese es un principio muy básico. Así que amigos, si tú quieres conocer de Dios, tú quieres conocer de Jesús, primero necesitas tomar un tiempo para que se te enseñe. Y después de aprender, tú vas a poder ir también y enseñar a otros. Pero no hay peor error que estar uno engañado, que no saber uno realmente la verdad y pretender que andas enseñando eso. ¿Qué vas a lograr con eso? Tener un montón de personas engañadas igual que tú. Y eso es lo que hizo Nicodemo, muchas personas de esa época. Pero si tú y yo escuchamos sinceramente a Jesús y escuchamos lo que Él tiene que decirnos de todo corazón y lo ponemos en práctica, vamos a poder vivir una vida de desengaño. La segunda conversación que veo acá es la conversación que tiene con la mujer samaritana en Juan 4, el 1 al 42. Conversaciones que liberan. Las conversaciones, hermanos, sinceras, realmente con Jesús, desengañaron a muchas personas, les quitaron el vendaje que tenían en sus ojos, pero también sus conversaciones liberaban a las personas, las liberaban de tantas cosas que traían en su interior. Y algunos 2 versículos que pongo acá claves de esta conversación es el versículo 13 y el 24, y dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Y el versículo 24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que podemos ver? Una mujer samaritana que realmente tenía una gran sed de Dios, que no estaba siendo saciada. Tenía una sed de Dios que no estaba siendo cubierta y constantemente ella iba a volver a tener sed y por eso estaba llevando una vida desenfrenada y sin sentido en muchos aspectos y no encontraba realmente el propósito a su vida. Y también vemos que ella tuvo que comprender que para poder adorar a Dios de verdad tenía que hacerlo en espíritu y verdad, de una forma diferente a como ella lo venía haciendo. Y eso no iba a ser posible si no escuchaba lo que Jesús tenía que decirle. Y entonces podemos ver acá, en estos pasajes, esas conversaciones que liberan. Primer punto, quita prejuicios. Las conversaciones que liberan buscan quitar prejuicios en nuestra vida. Y en el versículo 10 dice, Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Qué era lo que había pasado? Jesús iba con los discípulos, tenía que cruzar por Samaria, entonces los discípulos van a buscar alimento y él se queda allí en el pozo de Jacob. Estando allí es que llega la mujer samaritana. Y bueno, ya nos han explicado la diferencia que había entre estos 2 pueblos, los samaritanos y los judíos. Y era una situación llena de prejuicios y llena de odio y de una historia muy negativa. Y entonces Jesús rompe con todo ello cuando le habla a esta mujer y le dice, dame agua para beber. Y sabes, la respuesta de la mujer no era de extrañarse. Ella respondió como hubiera respondido cualquier otro samaritano a un judío o viceversa. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo tú me pides agua a mí? ¿Cómo puedes venir y pedirme agua a mí que soy samaritana?
Ella estaba con prejuicios. Ella realmente veía y analizaba la vida con tantos prejuicios. Era lo que se le había enseñado. Tenía tantas ideas preconcebidas. Al igual que nosotros, crecemos con tantas ideas que se nos han dado. Crecemos con conceptos que se nos han enseñado. Y eso nos llena de prejuicios y no nos permite poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque estamos tan llenos de ideas de lo que nos enseñaron desde pequeños. Puede ser que algunas de esas cosas nos han ayudado, servido hasta cierto punto, pero muchas de ellas lo que han hecho es levantar una barrera entre la enseñanza sincera de Dios para nuestras vidas. Y entonces vemos acá, tenía la oportunidad esta mujer de estar frente a Jesús, frente a la verdad misma. Y cuando Él le pide agua, ella lo primero que hace es poner sus prejuicios por delante. Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua. Si tú supieras lo que Dios da, quién es el que te está pidiendo, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y así es. Cuando tú y yo logramos realmente quitar esos prejuicios, entonces nos damos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo y anhelamos todo ello. A veces necesitamos ese tipo de conversaciones. Yo recuerdo desde el primer día que puse un pie en la iglesia, cuando me invitaron y llegué la primera vez. Y las primeras conversaciones que empecé a tener con personas empezaron a quitar tantos prejuicios de mí, ideas que yo tenía de la vida, ideas que yo tenía de la religión, ideas que yo tenía sobre Jesús, ideas y conceptos erróneos que habían en mí, pero que no me permitían poder conocer a Dios tal y como era. Y esas conversaciones sinceras confrontaron áreas de mi vida, desafiaron diferentes áreas de mi corazón, hasta que pude entender, soy yo el que necesita pedirle a Dios que me dé de esa agua para beber. ¿Qué prejuicios te están afectando hoy? Inclusive tú, discípulo, puede ser que hoy te has alejado en este tiempo de las personas. Puede ser que esta pandemia sí te ha afectado más a ti. Quizás no te has contagiado del virus, pero te has contagiado de prejuicios en tu corazón. Y ahora no tienes esas conversaciones con personas. ¿Qué excusa hay? Hay tantas formas de hacerlo ahora por medio de la tecnología. No tienes ni siquiera que movilizarte, ni invertir en gasolina, ni ir a un lugar. Y todo este tiempo poder a través de un dispositivo hablar con personas, conversar cosas sinceras del corazón. Y quizás lo hemos estado evitando. ¿Y qué es lo que está creando eso? Prejuicios. Prejuicios hacia las personas, prejuicios hacia los discípulos, prejuicios hacia Dios, prejuicios hacia la iglesia. Necesitamos, al igual que esta mujer samaritana, ser liberados de esos prejuicios. Lo segundo, una sed constante. Una sed constante. Y eso es lo que vemos acá. Una persona que vive de esa manera va a estar con una sed constante. Nunca va a ser saciado en su sed. Y es lo que le dijo en el versículo 13. Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Esa agua del pozo de Jacob para ellos significaba una herencia de años y que podía venir y ser algo tan importante, tan significativo para ellos. Pero al final de cuentas Jesús le estaba ofreciendo algo que podía llenarla para siempre. ¿Sabes? Puede ser que nosotros y cada uno de nosotros hemos formado o encontrado nuestros propios pozos de Jacob. Cosas a las cuales vamos y pensamos que nos llenan. No sé, pueden ser las relaciones con ciertas personas, el intelecto, el conocimiento, la experiencia, los logros, el materialismo, ciertas cosas que nos hacen sentir satisfechos como hombres o mujeres. Y pensamos que eso es lo que nos va a ir. Y vivimos con esa sed de éxito, de logros, de alcance en la vida. Y estamos haciendo una y otra cosa. Inclusive nos desgastamos, nos invertimos tanto a todo ello. Pero paramos teniendo sed otra vez. Terminamos igual de sedientos en nuestra vida. Una y otra vez, una cosa y otra cosa. Y nada de eso nos satisface. Y Jesús nos dice, al igual que esta mujer, todos los que beben de esta agua van a volver a tener sed. Y eso es lo que está pasando quizás. Esa sed constante que está pasando en nuestras vidas. Eso que no nos
no nos deja estar tranquilos, hermanos. Eso que no ha traído paz a nuestra conciencia, no ha traído paz a nuestro corazón. Eso que no me deja dormir tranquilo, eso que no me deja vivir en plenitud. ¿Es por qué? Porque estoy manteniendo una sed constante, porque no me he saciado con el agua que puede saciarme de una vez por todas. Así que necesitamos también esas conversaciones sinceras donde Dios, pero también personas pueden hablar a nuestro corazón. Las conversaciones sinceras las podemos tener tanto con Dios cuando tenemos nuestros tiempos para orarle, para aprender de su palabra. Pero también Dios utiliza personas, cristianos, que nos pueden ayudar para poder ver qué agua estoy tomando, de qué lugar estoy agarrando mi agua. Qué increíble es cuando personas nos ayudan a reconocerlo. ¿Cuántas veces me he encontrado yendo a sacar agua de lugares incorrectos? Pero gracias a que personas me hablaron con toda sinceridad, me hicieron entender mi error, pude quitar mis prejuicios, pero pude también saciar mi sed porque fui al lugar adecuado. Tú tienes esa oportunidad hoy, amigo, también. Y el tercer punto de esta conversación es ser libres, conversaciones que nos liberan. Y ese es el objetivo de las conversaciones sinceras, de ese contacto, de ese encuentro con Jesús, es que podamos ser libres. En el versículo 17 dice, la mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido. Puedes imaginarte, empieza la conversación con Jesús en un punto en que dice, ¿qué te crees tú para pedirme agua? Esto está mal. Luego empieza a llamar su atención cuando se da cuenta que lo que Jesús le ofrecía era algo que ella nunca había tenido en su vida. Y entonces empieza a bajar las defensas, empieza a quitar los prejuicios, empieza a ver que su sed realmente no había sido saciada y que necesitaba algo diferente en su vida. Y entonces empieza a permitir que Jesús pueda profundizar más en la plática y llega a un punto en que ella se abre y se vuelve vulnerable. Y Jesús, que conocía bien la situación de esta mujer, le hace una pregunta muy importante. Hey, ¿puedes ir por tu esposo? Hey, ve por tu esposo. Y la mujer le dice, no tengo marido, no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien lo has dicho. Bien dices al decir que no tienes marido. Encontró ahora en ella ya una mujer que ya no tenía resistencia, sino que estaba siendo vulnerable y le estaba reconociendo algo que no era nada agradable, puesto que reconocer esto significaba, ¿sabes? No he tenido orden en mi vida. Jesús viene y le expone la realidad de su vida, le dice, has tenido 5 y con el que estás ahora ni siquiera es tu marido. Hermano, amigo, honestamente la vida de esta mujer era una vida muy desordenada. Era un ejemplo aún más de que ella había estado buscando saciar su sed de tantas formas. Y una de ellas fue en una persona. Ella pensó, con un hombre a mi lado, con un hombre en mi vida, yo puedo sentirme completa. Y no fue así. No hay persona, no hay cosa que pueda llenarnos. Solamente Dios puede llenar el vacío en nuestro corazón. Ese día ella reconoció esa gran verdad, se queda impactada y dice la historia más adelante que va al pueblo y le dice, vengan a conocer a alguien que me ha dicho la verdad, él debe de ser el Mesías, es un profeta que me ha dicho todo lo que yo he hecho. O sea, ya no le daba vergüenza, ya no fue como, mira, esa persona anda hablando de mí. No, me dijo todo, fue sincero conmigo. Mira, me habló con amor, me habló con tanto cariño, con compasión, pero me dijo la verdad de mi vida. Y ella valoró eso. Cuando tú y yo valoramos las conversaciones sinceras, valoramos a las personas que nos hablan sin rodeos, que nos dicen la verdad, que nos dicen la necesidad clara en nuestras vidas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces estamos buscando personas que solamente nos elogien o que nos digan lo maravilloso que somos, pero nos estamos perdiendo la oportunidad de escuchar lo que realmente necesitamos escuchar en nuestra vida también? Claro, es increíble que se pueda ver esas cosas positivas también que hay en la vida, pero no cometamos el error de utilizar eso para esconder la realidad. ¿Qué pasó ese día? No solamente una mujer tuvo la oportunidad de ser liberada. Dice el final de la historia que todos los habitantes
creyeron. O muchos de los habitantes de ese pueblo que salieron a ver a Jesús, creyeron y le dijeron a la mujer, ahora no solamente creemos por lo que tú nos contaste, ahora creemos porque lo hemos visto. ¿Sabes? Así empieza. Tú y yo les compartiremos a otros de lo que hemos experimentado, pero después ellos tendrán la oportunidad de experimentarlo. Y la tercera conversación que quiero comentarte hoy es conversaciones que producen fe. El oficial del rey en Juan 4 del 43 al 53. Y es una historia también increíble. Y dos versículos claves que veo acá es el 48 y el 50. Jesús le contestó, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Y el versículo 50, Jesús le dijo entonces, vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. ¿Sabes? Jesús estaba regresando a Canaán de Galilea, donde él ya había hecho un milagro anteriormente, había convertido el agua en vino. Y entonces él va de regreso y hay un oficial del rey que se entera que Jesús iba a pasar por allí. Era muy obvio que él ya sabía de los milagros que Jesús había hecho. Tal vez no necesariamente lo había buscado por las enseñanzas o porque quería creer en Jesús. Puede ser que igual era un hombre que tenía mucho que perder, al igual que Nicodemo, puesto que estaba en un puesto importante en la política. Y muchas de esas cosas lo habían llevado a frenarse y no buscar de Jesús. Pero al igual que nos puede pasar a todos, a este hombre le llegó un momento muy duro en la vida. Esos momentos que nos empujan aun cuando no queremos a Dios. Y es lo que le pasó a este hombre. Este hombre se vio en una situación muy, muy dura y muy desesperada. Y entonces vemos acá el primer punto de esta conversación, medidas desesperadas. Este hombre fue a Jesús y no pienses, o sea, sí que bueno que fue y buscó a Jesús, pero su intención simplemente era, él hace milagros, yo quiero que sane a mi hijo. Es lo único que me interesa. Él estaba tan desesperado, ya tal vez había buscado tantas cosas, tantas maneras para poder buscar sanar a su hijo, que nada le había funcionado y Jesús fue su última alternativa, no necesariamente la primera. Ya estaba en un momento de desesperación y así pasa en nuestras vidas, hasta que estamos desesperados, como que entonces volteamos a ver a Jesús. Y el versículo 48, cuando él va y le dice, por favor ven, para que te ruego que vengas a mi casa para que sanes a mi hijo. Te lo ruego, ven. Fue y le suplicó, fue y le rogó, fue y se humilló. Alguien que podía tener un puesto tan importante como un oficial del rey, le estaba hablando a un hombre que muchos despreciaban y que quizás él hasta lo había despreciado en algún momento. Ahora le estaba suplicando, ven a sanar a mi hijo. Y Jesús le dice algo muy sincero, le dice, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Y realmente así pasa, hermanos. Como que a veces nosotros queremos ver primero las cosas sin antes creer. Muchas veces, amigo, queremos ver que Dios nos haga los favores, arregle nuestra vida, nos demuestre todas las cosas, pero no queremos comenzar por lo importante, que es tener fe en Él. ¿Cuánta gente hoy dice, bueno, ¿y por qué el mundo está como está? Si Dios fuera Dios, no permitiría esto. Pero nadie quiere realmente reconocer, ¿y cuánto creo en Él? ¿Cuánto le busco? ¿Cuánto realmente he puesto mi fe en Él? Y Jesús le dice eso. Y este hombre escucha, yo creo que él escuchó muy atentamente, pero volvió a insistirle y le dice, por favor, ven, que mi hijo se está muriendo. Antes de que mi hijo se muera, por favor, ven. Y entonces Jesús le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Él entendió. Cuando Jesús le dijo, ustedes tienen que ver milagros y señales para creer, ese hombre tomó una decisión en ese momento. Esa conversación sincera, más que ofenderlo, esa conversación sincera más que decir, bueno, hey, te estoy hablando de mi hijo y tú vienes y me respondes de esta manera, no que eres sensible, no que eres amoroso, no que eres compasivo, no. Él entendió y dijo, es cierto, yo solamente lo estoy buscando para complacer una necesidad, yo solamente lo estoy buscando porque en este momento estoy desesperado, realmente estoy queriendo sacar un provecho de él y tiene razón. Y entonces él entendió, no.
Yo necesito creer en este hombre, necesito tener fe. Y entonces Jesús le dijo, ve a tu casa y tu hijo va a estar vivo. Fue lo único que le tuvo que decir, no le dio mayor explicación. Y dice la Biblia, hermanos, esto es algo increíble. Ojalá tú y yo pudiéramos aprender con la misma rapidez que este hombre aprendió. Dice que este hombre ya no dijo nada más, se voltea y empieza a caminar para su casa. Y dice la Escritura, creyó lo que Jesús le dijo. Ya no hubo duda. Él dijo, yo creo, Jesús me dijo que mi hijo va a estar vivo. Y él empezó a caminar a su casa. Él empezó a tener una fe en Jesús. Conversaciones sinceras nos ayudan a creer en Jesús. Necesitamos ese tipo de conversaciones. No conversaciones donde hay pesimismo, negativismo, conversaciones donde empezamos solamente a juzgar, a criticar, a hablar todo lo que está mal en la vida. Hermanos, necesitamos conversaciones que nos ayuden a tener más fe en Jesús. Y eso es lo que vemos acá en esta conversación con Jesús. Y luego, el tercer punto, produce fe. Conversaciones sinceras que producen fe. Y mira lo que pasa aquí en el versículo 53. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. El padre regresa y antes de llegar a su casa salen a decirle, tu hijo ha sanado, tu hijo vive, se le quitó la fiebre, se curó. Y entonces el hombre lo primero que hizo fue pensar, ¿a qué hora fue? Les pregunta, ¿a qué horas fue que sucedió esto? Le dicen la hora y él cae en cuenta. Es la misma hora en que Jesús me dijo que fuera a mi casa y que mi hijo vivía. Ese día su fe se reafirmó, ese momento su fe fue reafirmado. Pero no solamente eso, ahora dice la Escritura, él y toda su familia creyeron en Jesús. Conversaciones sinceras van a confrontar nuestra forma de reaccionar ante la vida. Pero también nos va a ayudar a empezar a tener una fe genuina en Jesús. ¿Y cuál va a ser el fruto, el resultado de ello? Es que otras personas a nuestro alrededor van también a contagiarse de esa fe. Una persona de fe reproduce fe. ¿Qué reproduce nuestras conversaciones hoy? Hermano, hermana, amigo, tú necesitas este tipo de conversaciones en tu vida. Hay tantas cosas negativas ya en la vida, hay tantas cosas malas ocurriendo, pero necesitamos escuchar las buenas noticias de lo que Dios tiene para ti y para mí. Así que hoy, ¿qué más necesitas escuchar? Al terminar esta transmisión, llámale a la persona que te dijo que te conectaras. Si alguien te estaba invitando a estudiar la Biblia, dile, ok, quiero aprender. No seas tardado. Mira, este hombre aprendió rápido y mira el resultado en su vida. Hermano, ¿cuántos años tienen que pasar en nuestra vida como cristianos para poder desarrollar este tipo de fe? Algunos de nosotros parecerá que vamos para atrás, retrocediendo. Entre más años tenemos en la iglesia, más nos cuesta creer, más nos cuesta convencernos. Casi las personas tienen que sacar miles de argumentos para que yo pueda tener fe en Jesús. Qué triste, qué triste. ¿Qué es lo que necesitamos? Que se produzca fe en nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos ver? Vemos acá tres conversaciones que marcaron una gran diferencia en la vida de estas personas. Conversaciones con Jesús, pero conversaciones que hoy Jesús quiere que se reproduzcan en la iglesia. No nos podemos ver, no nos podemos abrazar, tal vez no nos podemos sentar a comer como lo hacíamos antes, no podemos ir y salir juntos en grupo como lo hacíamos antes, pero sí podemos hablar, sí podemos conversar, sí podemos abrir nuestro corazón, sí podemos llamar a otros, sí podemos decir, ¿sabes qué? Necesito abrir de mi vida, necesito escuchar la verdad de Dios para mí. Eso es lo que necesitas, amigo, y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Lo necesito tanto. Y en estos meses realmente ha sido una de las cosas que ha alimentado mi vida y mi fe. Momentos en que me he sentido desanimado, momentos en que me he sentido incomprendido, momentos en que me he sentido tentado, momentos en que he caído en pecado, momentos en que Satanás ha querido venir y atacar mi vida y mi fe. El poder hablar con personas sinceramente
y escuchar lo que tenían que decirme, sinceramente, han hecho una diferencia en mi vida. Espero que tú no te estés perdiendo esa oportunidad. Y quiero ir terminando. Efesios 4:29 dice, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas, que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. ¿Qué hizo Jesús? Nunca pecó y nunca engañó a nadie. ¿Qué espera Jesús de su iglesia? Jesús y su iglesia. Que la iglesia imite su ejemplo. No podremos imitar la parte de nunca pecar. No hemos podido imitar la parte de nunca engañar. Hemos fallado quizás. Hemos pecado y hemos dicho muchas veces cosas que no fueron honestas y sinceras. Pero sí podemos esforzarnos cada día por ser una iglesia que imita el ejemplo de Jesús. ¿Cómo? Que nuestras conversaciones no sean para destruir, para afectar, para alejar a las personas de Dios, para traer más cosas negativas a su vida y a su mente. Dice en otras versiones que no sean conversaciones obscenas, ¿no? Aquí dice no digan malas palabras. Nada que pueda afectar, que pueda herir, que pueda lastimar la vida o la fe de los demás. Pero que nuestras palabras, que nuestras conversaciones sean conversaciones que edifiquen y que beneficien a otros. Así que, hermano y amigo, ¿qué podemos encontrar en Jesús y su iglesia? ¿Qué podemos encontrar en la iglesia que sigue a Cristo? Podemos encontrar un lugar donde practicamos las conversaciones de Jesús. Y con esto quiero dejarte. Practiquemos este tipo de conversaciones que Jesús vivió y practicó. Y cuando tengamos la oportunidad de conversar con otros, asegurémonos que estas 4 cosas estén siempre en nuestras conversaciones. 1, la verdad. Que siempre esté la verdad. Una vida sin engaños. Cuando hay conversaciones basadas en la verdad, vamos a tener una vida sin engaños. Conversaciones basadas en honestidad nos llevará a tener una vida sin apariencias. Una conversación basada en la fe nos va a llevar a tener una vida que produce fe en otros. Y conversaciones que beneficien y edifiquen la iglesia, que beneficien y edifiquen a otros. Y de esa forma podremos decir, sí, estamos creciendo en todo hacia Cristo. Hermanos, espero que haya sido de ayuda y de utilidad eso. Y una vez más quiero dejarte diciendo esta frase, dichoso aquel que tiene conversaciones sinceras con otros y desdichado aquel que se las está perdiendo. A Dios sea la gloria, los amo mucho, que tengan muy buen día. Un saludo muy grande desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Quiero recordarles que nos quedan tan solo 13 días para Sin Fronteras.